Cuando mi familia se fue de viaje, contraté a una persona para limpiar mi casa. 2 horas después me llamó desesperada. «Señora, ¿hay alguien más en la casa?» Confundida respondí. «No, hay una mujer arriba», gritó. Temblando le dije, «Tenemos que salir de ahí ahora», y llamé a la policía. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». Me llamo Margarita y tengo 64 años. Nunca pensé que a mi edad viviría algo tan perturbador como lo que estoy a punto de contarles. Todo comenzó un martes por la mañana, cuando mi familia se fue de viaje y yo decidí quedarme en casa. David, mi hijo, había insistido durante semanas para que los acompañara a él, a su esposa Patricia y a mis 2 nietos a Disney World. Pero la verdad es que ya no tengo la energía para esos viajes largos. Mis rodillas me duelen, el calor de Florida me agota y, francamente, Patricia y yo no tenemos la mejor relación. Ella siempre me mira como si fuera una carga, como si mi presencia arruinara sus planes perfectos de familia nuclear. Así que cuando se fueron esa mañana, con las maletas amontonadas en la camioneta y los niños gritando de emoción, sentí un alivio extraño. Finalmente tendría la casa para mí sola durante una semana entera. Podría ver mis programas de televisión, comer lo que quisiera, y no tendría que fingir que Patricia me cae bien. Pero la casa se sintió demasiado silenciosa después de que se fueron. Es una casa grande, de 2 plantas, que compramos hace 30 años cuando mi esposo Roberto aún vivía. Después de que él murió hace 5 años, la casa a veces se siente como un museo lleno de recuerdos. Los pasillos largos, las habitaciones vacías en el 2º piso, los ruidos nocturnos que nunca logro identificar. Fue Patricia quien me sugirió contratar a alguien para limpiar mientras ellos estuvieran fuera. Dijo que sería una buena oportunidad para hacer una limpieza profunda sin que los niños estorbaran. En ese momento pensé que era una idea considerada de su parte, algo inusual viniendo de ella. Ahora me pregunto si tenía otros motivos. Patricia me recomendó a Rosa, una mujer que según ella había trabajado para algunas de sus amigas. Me dio su número y me aseguró que era confiable y trabajadora. No hice muchas preguntas. A los 64 años he aprendido a confiar en las recomendaciones y a no complicarme la vida más de lo necesario. Rosa llegó ese martes por la mañana, puntual a las 8. Era una mujer pequeña, de unos 40 años, con cabello negro recogido en una cola de caballo. Tenía una sonrisa tímida pero amable, y traía consigo una caja llena de productos de limpieza que olían a pino y lavanda. Me gustó inmediatamente su actitud profesional. Le mostré la casa, explicándole qué áreas necesitaban más atención. La cocina, donde Patricia había dejado manchas de grasa que nunca se molestó en limpiar completamente. Los baños, especialmente el de los niños que siempre estaba hecho un desastre. Las habitaciones del 2º piso, que rara vez uso pero que acumulan polvo. Decidí empezar por el 1er piso, le dije, para no estorbarla mientras trabajaba arriba. Rosa asintió y se dirigió inmediatamente hacia las escaleras con su caja de suministros. La vi subir, sus pasos firmes resonando en los escalones de madera. Me instalé en la sala de estar con una taza de café y el periódico. Era agradable escuchar los sonidos de alguien trabajando en la casa, el aspirador zumbando, el spray rociando superficies, el trapo frotando contra las ventanas. Me hacía sentir que la casa estaba viva otra vez. Pasaron exactamente 2 horas. Lo sé porque había estado viendo el reloj, esperando el momento apropiado para ofrecerle un vaso de agua a Rosa. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. El identificador mostraba el número de Rosa, lo cual me pareció extraño. ¿Por qué me llamaría si estaba justo arriba? Contesté con curiosidad, pero lo que escuché del otro lado me heló la sangre. La voz de Rosa sonaba ahogada, como si estuviera susurrando y gritando al mismo tiempo. «Señora Margarita, ¿hay alguien más en la casa?» Mi primer instinto fue pensar que había malentendido. «¿Qué? Rosa, estoy aquí abajo. Somos solo nosotras 2. «¡No! Hay una mujer arriba. Está en el cuarto del fondo. Se escondió cuando me vio». El corazón comenzó a latirme tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «Rosa, eso es imposible.
Yo tengo las únicas llaves. Señora, estoy viéndola. Tiene cabello rubio y está vestida como si viviera aquí. Por favor, venga. Mis manos comenzaron a temblar. Me levanté del sofá tan rápido que derramé el café sobre la mesa de centro. Rosa, baja inmediatamente. Nos vamos de la casa ahora mismo. No puedo. Está bloqueando el pasillo. Señora, tengo miedo. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Una sensación de terror puro me invadió, mezclada con una ira que no sabía que tenía. Alguien había violado mi hogar, mi santuario, el único lugar donde me sentía segura. Rosa, quédate donde estás. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Colgué y marqué el 911 con dedos temblorosos. Cuando la operadora contestó, apenas podía formar las palabras coherentemente. Hay un intruso en mi casa. Mi empleada doméstica está atrapada en el segundo piso con esa persona. Mientras daba mi dirección, podía escuchar ruidos arriba. Pasos rápidos, como si alguien corriera de un cuarto a otro. Luego, un golpe sordo que hizo temblar el techo. Mi teléfono sonó otra vez. Rosa. Se fue. La mujer se fue. Escuché una puerta cerrarse. ¿Estás segura? ¿Puedes bajar? Sí, pero señora, hay algo más. Este cuarto, el cuarto donde estaba ella, está lleno de cosas, como si alguien hubiera estado viviendo aquí. Las palabras de Rosa me dejaron sin aliento. ¿Viviendo aquí? ¿En mi propia casa? ¿Por cuánto tiempo? Cuando Rosa finalmente bajó, estaba pálida y temblando. La policía llegó 10 minutos después, sus sirenas cortando el silencio matutino del vecindario. Mientras esperábamos afuera en mi automóvil, Rosa me describió lo que había visto. Señora, esa mujer no era una ladrona común. Conocía la casa. Se movía como si supiera exactamente dónde estaba cada cosa. Sus palabras se clavaron en mi mente como dagas. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo había entrado? Y lo más aterrador de todo, ¿cuánto tiempo había estado viviendo en mi casa sin que yo lo supiera? Los policías que llegaron a mi casa eran 2 hombres jóvenes que inicialmente parecían escépticos. Uno de ellos, el oficial Martínez, tomó notas mientras Rosa y yo les explicábamos lo que había pasado. Podía ver en sus ojos que pensaban que éramos 2 mujeres nerviosas exagerando una situación simple. ¿Están seguras de que vieron a una persona? ¿No podría haber sido una sombra o reflejo?, preguntó el otro oficial, cuyo nombre era Thompson. Rosa se irguió, claramente ofendida. Señor, yo sé la diferencia entre una persona y una sombra. Era una mujer de cabello rubio, vestida con ropa casual, y cuando me vio, se escondió deliberadamente. Yo agregué, por favor, solo revisen el segundo piso. Si no encuentran nada, nos disculparemos por hacerles perder el tiempo. Los oficiales se miraron entre ellos y finalmente accedieron. Entramos a la casa juntos. Yo me quedé en la planta baja mientras ellos subían con Rosa para que les mostrara exactamente qué había visto. Desde abajo, podía escuchar sus voces, sus pasos pesados recorriendo los pasillos. Primero sonaban rutinarios, profesionales, pero después de unos minutos, el tono cambió. Escuché exclamaciones de sorpresa, conversaciones susurradas, y luego el oficial Martínez bajó corriendo las escaleras. Señora, necesitamos que llame a más unidades, y también necesitamos un equipo de investigación criminal. Mi estómago se hundió. ¿Qué encontraron? Es mejor que venga a ver esto usted misma. Subimos al segundo piso, y Martínez me guió hacia el cuarto al final del pasillo. Era una habitación que había sido de David cuando era adolescente, pero que llevaba años prácticamente vacía. O eso pensaba yo. Lo que vi me dejó sin habla. La habitación estaba completamente transformada. Había una cama individual con sábanas limpias y una almohada que aún mostraba la marca de una cabeza. Una mesa pequeña estaba cubierta con restos de comida, envases de yogurt, paquetes de galletas, botellas de agua. Había ropa doblada cuidadosamente en una silla. Jeans, blusas, ropa interior. Pero lo que me perturbó más fueron las fotografías. Pegadas en la pared había docenas de fotos de mi familia. Fotos que yo reconocía de nuestros álbumes familiares, pero también otras que no sabía que existían. Fotos de David cuando era niño, fotos de él con Patricia el día de su boda,
fotos de mis nietos en el parque. Y lo más escalofriante, fotos recientes de nuestra familia en la casa, tomadas desde ángulos que sugerían que habían sido capturadas secretamente. «Señora», dijo el oficial Thompson, «parece que alguien ha estado viviendo aquí durante un tiempo considerable. Vea esto». Me mostró un pequeño calendario en la mesa de noche. Había fechas marcadas con círculos rojos, y al mirarlas más de cerca, reconocí un patrón. Eran las fechas cuando toda la familia salía de casa. Nuestros viajes al supermercado los sábados, las visitas al médico, las cenas en restaurantes. Alguien había estado monitoreando nuestras rutinas meticulosamente. Rosa se acercó tímidamente. «Señora Margarita, hay algo más que debe ver». Me llevó al armario del cuarto. Cuando lo abrieron, encontramos más ropa, pero también cajas de cartón llenas de objetos personales. Cartas, documentos y algo que me hizo tambalear. Llaves. Un juego completo de llaves de mi casa, incluyendo las llaves del garaje y del sótano. «¿Reconoce estas llaves?», preguntó Martínez. Las tomé con manos temblorosas. Eran idénticas a las mías, hasta en el llavero especial que David me había regalado para el Día de las Madres hace 3 años. «No entiendo. Estas son copias exactas de mis llaves, pero yo nunca he dado copias a nadie excepto a mi familia». El oficial Thompson frunció el ceño. «¿Quién en su familia tiene acceso a sus llaves?» «Solo David, mi hijo. Él tiene un juego de emergencia. Y Patricia, su esposa, pero…» Me detuve. Una sensación fría comenzó a extenderse por mi pecho. «¿Pero qué, señora?» «Patricia fue quien me recomendó a Rosa. Patricia fue quien insistió en que contratara a alguien para limpiar justo esta semana, mientras ellos estaban fuera». Los policías intercambiaron miradas significativas. Martínez continuó revisando la habitación mientras Thompson comenzó a hacerme más preguntas. «¿Ha notado algo extraño en su casa recientemente? ¿Comida faltante, objetos movidos del lugar, ruidos nocturnos?» Mientras pensaba, comenzaron a encajar piezas que había ignorado. Las galletas que pensé que me había comido, pero que no recordaba haber tocado. La leche que se acababa más rápido de lo normal. Los ruidos en el techo durante las noches que había atribuido a ratones o tuberías viejas. «Dios mío», susurré. «Ha estado aquí durante meses, ¿verdad?» Rosa asintió solemnemente. «Señora, esa mujer se movía por la casa como si la conociera perfectamente. Sabía exactamente dónde esconderse cuando me escuchó subir». Martínez nos llamó desde otra parte de la habitación. Había encontrado algo más. Un diario. Las páginas estaban llenas de una escritura femenina, delicada pero obsesiva. Mientras leía algunos fragmentos, mi sangre se heló. Las entradas estaban fechadas y documentaban nuestra vida diaria con un detalle aterrador. David llegó a casa a las 6:15. Discutió con Patricia sobre el dinero otra vez. Margarita se quedó despierta hasta las 11 viendo televisión. «Los niños están resfriados. Patricia no los cuidó bien. Ella no merece esta familia». Pero fue la última entrada la que me destrozó. «Mañana se van de viaje. Finalmente podré caminar por la casa libremente. Margarita contratará a la limpiadora que Patricia le recomendó. Es hora de que alguien sepa la verdad». «Oficial», dije con voz quebrada, «creo que quien sea que haya estado viviendo aquí quería ser descubierta». Thompson cerró el diario y me miró seriamente. «Señora, necesitamos revisar sus sistemas de seguridad. ¿Tiene cámaras?» «Sí, pero solo en el exterior. Vamos a necesitar acceso a esas grabaciones. También necesitamos una lista de todas las personas que han tenido acceso a su casa en los últimos 6 meses». Mientras los oficiales continuaban su investigación, me senté en mi cama, intentando procesar lo que había descubierto. Alguien había estado viviendo en mi casa, observando a mi familia, documentando nuestras vidas, y tenía la horrible sensación de que conocía exactamente quién había hecho esto posible. Cuando mi teléfono sonó y vi el nombre de David en la pantalla, mis manos temblaron tanto que casi no pude contestar. «¿Mamá? ¿Cómo estás? ¿Todo bien con la limpiadora?». La pregunta inocente de mi hijo me golpeó como una bofetada. «¿Todo bien?». Nada volvería a estar bien nunca más.
No le dije nada a David durante esa llamada telefónica. ¿Cómo podría explicarle que alguien había estado viviendo secretamente en nuestra casa? ¿Cómo podría decirle que sospechaba que su propia esposa estaba involucrada? Simplemente le dije que todo estaba bien y que disfrutara sus vacaciones. Pero por dentro me estaba desmoronando. Los siguientes 2 días fueron una pesadilla de investigaciones policiales, técnicos en huellas dactilares y detectives haciendo preguntas que me hacían cuestionar todo lo que creía saber sobre mi propia familia. El detective principal asignado al caso era una mujer llamada Rivera, una latina de mediana edad, con ojos penetrantes que me recordaban a mi hermana menor. «Señora Herrera», me dijo el segundo día, sentada en mi sala de estar con una taza de café que había preparado temblando. «Hemos identificado a la intrusa». Mi corazón se detuvo. «¿Quién es?» «Su nombre es Elena Vázquez. Tiene 32 años y, según nuestros registros, tuvo una relación con su hijo David hace aproximadamente 5 años». El nombre me golpeó como un rayo. Elena. Recordaba vagamente a una joven rubia que David había traído a casa algunas veces cuando él y Patricia habían pasado por una separación temporal. Una muchacha bonita, pero con algo intenso en los ojos que me había hecho sentir incómoda. «Elena», repetí lentamente. «Sí, la recuerdo, pero eso fue hace años. David se reconcilió con Patricia y según nuestras investigaciones, Elena nunca aceptó que la relación hubiera terminado», continuó la detective Rivera. «Tenemos registros de que ella intentó contactar a su hijo múltiples veces después de que él regresara con su esposa. También hay reportes de que ella apareció en su lugar de trabajo varias veces, causando escenas». Me froté las sienes, sintiendo un dolor de cabeza masivo formándose. «¿Pero cómo consiguió las llaves? ¿Cómo supo sobre nuestras rutinas?» La detective Rivera intercambió una mirada significativa con su compañero, el detective González. «Esa es la parte más perturbadora del caso, señora Herrera. Las llaves que encontramos no son copias baratas hechas en una ferretería. Son duplicados profesionales, hechos con maquinaria especializada. Y hay algo más». Sacó una tablet y me mostró imágenes de las grabaciones de seguridad de mi casa. «Hemos revisado 6 meses de footage. Elena no aparece en ninguna de las cámaras exteriores. Nunca. Eso significa que tenía acceso interno». «¿Acceso interno? No entiendo». «Alguien la dejó entrar, señora Herrera. Alguien que vive en esta casa o que tiene acceso regular a ella». Las palabras de la detective me cayeron como bloques de hielo. Sentí que el suelo se movía debajo de mis pies. «Imposible. David nunca». «No estamos acusando a su hijo, señora, pero necesitamos hablar con toda su familia, incluyendo a su nuera». Fue entonces cuando todo comenzó a tener sentido de la manera más horrible posible. Patricia, la mujer que me había recomendado a Rosa, la mujer que había insistido en que hiciera una limpieza profunda justo cuando la familia estaría fuera, la mujer que siempre había parecido conocer detalles sobre mi vida que yo no recordaba haberle contado. «Detective Rivera», dije con voz temblorosa, «necesito mostrarle algo». La llevé a mi habitación y abrí el cajón de mi mesita de noche donde guardaba mis cosas más importantes. Saqué una pequeña caja de metal donde mantenía mi dinero de emergencia y algunos documentos importantes. Hace 3 meses tenía $800 aquí. Dinero que había estado ahorrando de mi pensión para los regalos de Navidad de mis nietos. La semana pasada solo quedaban $500. La detective tomó notas rápidamente. «¿Mencionó esto a alguien?» Le pregunté a Patricia si había visto el dinero. Ella me dijo que probablemente lo había gastado y lo había olvidado. Me hizo sentir como si estuviera perdiendo la memoria. «¿Qué más?» Las palabras comenzaron a salir de mí como agua de una presa rota. Le conté sobre los comentarios extraños de Patricia, sobre cómo siempre parecía saber cuándo yo iba a estar sola en casa, sobre la forma en que me había presionado para ir de viaje con ellos y luego había sugerido la limpiadora cuando decidí quedarme. «Y hay algo más», agregué, sintiendo náuseas. «Patricia siempre ha odiado que David tuviera una relación seria antes de ella. Siempre hace comentarios sobre sus exnovias, especialmente sobre Elena. Dice que todas estaban obsesionadas con él.
La detective Rivera cerró su libreta y me miró directamente a los ojos. Señora Herrera, ¿cree que es posible que su nuera haya estado ayudando a Elena? La pregunta flotó en el aire entre nosotras como veneno. Quería decir que no, que era imposible, que Patricia nunca sería capaz de algo así. Pero en el fondo de mi corazón sabía la respuesta. Sí, susurré. Creo que es posible. Esa noche, después de que los detectives se fueron, me senté sola en mi sala de estar, mirando las fotos familiares que decoraban las paredes. Fotos de David y Patricia en su boda, sonriendo felizmente. Fotos de mis nietos en sus cumpleaños. Fotos que ahora se sentían como mentiras. Mi teléfono sonó cerca de las 10 de la noche. Era Patricia. «Hola, Margarita», dijo con su voz dulce habitual. «Solo quería ver cómo estaba todo. ¿La limpiadora hizo buen trabajo?» Por un momento no pude hablar. La escuché respirar del otro lado de la línea, esperando mi respuesta. «Patricia», finalmente logré decir, «¿conoces a Elena Vázquez?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía prácticamente escuchar los engranajes de su mente funcionando, calculando qué decir. «¿Elena? ¿Por qué preguntas por ella?» «Porque la policía la encontró viviendo en mi casa». Otro silencio. Luego, una risa forzada. «¿Qué? Eso es ridículo. ¿Por qué estaría Elena en tu casa?» Esa es exactamente la pregunta que me estoy haciendo, Patricia. Y la respuesta que estoy encontrando no me gusta nada. Margarita, no sé de qué estás hablando. Estás confundida. No estoy confundida, Patricia. Estoy viendo las cosas claramente por primera vez en años. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de ira. Al día siguiente, la detective Rivera me llamó temprano en la mañana. «Señora Herrera, hemos arrestado a Elena Vázquez. Está cooperando con la investigación». «¿Qué ha dicho?» «Mucho. Y creo que usted necesita escucharlo». Una hora después, estaba sentada en la estación de policía, en una sala pequeña con paredes grises y una mesa de metal. La detective Rivera puso una grabadora sobre la mesa. «Esta es parte de la confesión de Elena Vázquez. Prepárese, señora Herrera. Lo que va a escuchar va a ser difícil». Presionó play, y la voz de Elena llenó la habitación. Una voz que sonaba cansada, quebrada, pero también aliviada. «Patricia me contactó hace 8 meses. Me dijo que sabía que yo seguía amando a David y que ella tenía una propuesta para mí. Mi sangre se heló. Me dijo que si yo la ayudaba con algo, ella se aseguraría de que David y yo pudiéramos estar juntos otra vez. Todo lo que tenía que hacer era mantener un ojo en su suegra mientras ella estaba fuera». La grabación continuó, y con cada palabra mi mundo se desmoronaba un poco más. Patricia había orquestado todo. La confesión de Elena continuaba reproduciéndose en esa sala fría de la estación de policía y cada palabra era como una puñalada en el corazón. Cerré los ojos, pero eso solo hizo que su voz sonara más fuerte, más real. Patricia me prometió que si yo hacía esto por ella, conseguiría evidencia de que David realmente me amaba a mí y no a ella. Me dijo que él solo había regresado con ella por los niños, pero que en secreto quería estar conmigo. La detective Rivera pausó la grabación. «¿Está bien, señora Herrera? ¿Necesita un descanso?» Negué con la cabeza. Necesitaba escuchar todo, sin importar cuánto me doliera. «Continúe, por favor». La voz de Elena llenó la habitación otra vez. «Patricia me dio las llaves hace 6 meses. Me dijo que conocía la rutina de la casa, que sabía cuándo Margarita estaba sola y cuándo toda la familia salía. Me instruyó específicamente sobre qué días era seguro estar en la casa y qué días debía esconderme en el ático. Mi estómago se retorció. ¿El ático? Sí», continuó Elena en la grabación. «Patricia me mostró cómo acceder al ático a través del armario del cuarto de David. Me dijo que era el lugar perfecto para esconderme si alguien venía inesperadamente». La detective Rivera me miró con compasión. «Señora Herrera, encontramos evidencia de ocupación prolongada en su ático también. Mantas, comida, más fotos de su familia». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas.
No solo habían violado mi hogar, sino que habían estado literalmente viviendo encima de mi cabeza durante meses mientras yo dormía abajo, ajena a todo. ¿Pero por qué?, logré preguntar. ¿Por qué Patricia haría algo así? La detective presionó play otra vez. Patricia me explicó su plan poco a poco. Al principio, pensé que solo quería que yo vigilara la casa y la reportara si algo malo pasaba. Pero después me pidió que tomara fotos de los objetos valiosos de Margarita. Joyas, documentos importantes, hasta me pidió que buscara testamentos o papeles de seguro de vida. Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo. ¿Qué? Patricia me dijo que necesitaba saber exactamente lo que Margarita poseía, porque estaba planeando cuidarla cuando fuera mayor. Dijo que quería asegurarse de que nadie se aprovechara de ella cuando empezara a perder la memoria. La detective Rivera pausó la grabación. Señora Herrera, ¿su nuera ha mencionado alguna vez preocupaciones sobre su salud mental? Mi mente voló de regreso a los últimos meses. Los comentarios sutiles de Patricia sobre mi memoria. La forma en que me corregía cuando yo recordaba eventos de manera diferente a ella. Los momentos cuando me hacía sentir confundida sobre cosas que estaba segura de recordar correctamente. «Oh, Dios mío», susurré. Ella me estaba haciendo dudar de mi propia mente. ¿Puede explicar eso? Las palabras salieron de mí en un torrente. Constantemente me decía que había dicho cosas que yo no recordaba haber dicho. Me hacía sentir como si estuviera olvidando conversaciones enteras. Cuando no podía encontrar dinero o objetos en mi casa, me sugería que los había movido y olvidado dónde. La detective tomó notas rápidamente. ¿Qué más? Me presionaba para que le diera información sobre mis finanzas. Siempre preguntaba sobre mi testamento, sobre mis cuentas bancarias. Decía que era porque se preocupaba por mi futuro, pero ahora. Ahora comprende que tenía otros motivos, terminó la detective. Presionó play otra vez y la voz de Elena continuó destrozando mi mundo. Después de 2 meses, Patricia me pidió que empezara a tomar pequeñas cantidades de dinero de la casa. Solo unos pocos billetes a la vez, nada que Margarita notara inmediatamente. Me dijo que era para probar si Margarita estaba perdiendo la memoria, pero ahora me doy cuenta de que probablemente se quedó con el dinero. ¿Cuánto dinero?, preguntó la voz del detective en la grabación. Durante 4 meses, probablemente unos $500 en total. Patricia me dijo que lo regresaríamos, pero nunca lo hicimos. Cerré los puños tan fuerte que las uñas se me clavaron en las palmas. No solo habían violado mi hogar y mi privacidad, sino que también me habían estado robando. Pero la parte más retorcida del plan vino al final, continuó Elena. Patricia me dijo que cuando ellos regresaran del viaje, yo debía hacer algo que asustara a Margarita lo suficiente para que David se diera cuenta de que ella ya no podía vivir sola. Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Asustarme?, repetí. La detective Rivera asintió sombríamente. Según Elena, Patricia quería que usted tuviera un episodio que justificara moverla a un hogar de ancianos o bajo el cuidado de tiempo completo de ellos. Pero Elena se asustó cuando llegó la limpiadora, continuó la grabación. No era parte del plan. Se suponía que yo debía estar sola en la casa hasta que ellos regresaran. Las piezas finales del rompecabezas cayeron en su lugar con una claridad devastadora. Patricia había recomendado a Rosa específicamente porque sabía que Elena estaría en la casa. Había esperado que Elena fuera descubierta, pero bajo circunstancias que me harían parecer mentalmente inestable. Me imagino que el plan era que yo reportara haber visto a alguien en mi casa, pero que cuando ustedes llegaran no encontraran a nadie, dije lentamente. Exactamente. Elena habría escapado por la ruta que Patricia le había mostrado, y usted habría parecido una anciana confundida viendo cosas que no existían. La detective Rivera apagó la grabadora y se inclinó hacia adelante. Señora Herrera, hay algo más que necesita saber. Encontramos correspondencia entre Patricia y Elena que sugiere que este plan había estado en desarrollo durante más de 1 año. Sacó una carpeta y me mostró copias de mensajes de texto e emails.
Las fechas se remontaban a 15 meses atrás. Mensajes donde Patricia alimentaba las obsesiones de Elena sobre David, donde le prometía que encontraría una manera de reunirlos, donde gradualmente le presentaba la idea de cuidar de mí. Patricia estudió a Elena cuidadosamente, explicó la detective. Sabía exactamente qué botones presionar para manipularla. Le prometió el amor de David, pero también la alimentó con historias sobre cómo usted supuestamente interfería en su relación. Leí algunos de los mensajes y cada uno era más perturbador que el anterior. Patricia había pintado un retrato de mí como una suegra manipuladora que controlaba a David, que lo mantenía alejado de su verdadero amor. Le había contado a Elena que yo tenía dinero escondido que David merecía heredar, pero que yo era demasiado egoísta para compartir. Esto es, comencé, pero no pude terminar la frase. Una manipulación a largo plazo diseñada para beneficiar a Patricia de múltiples maneras, terminó la detective. Si el plan hubiera funcionado, usted habría sido declarada mentalmente incompetente. Patricia y David habrían ganado control sobre sus finanzas y propiedades, y Elena habría terminado en una institución psiquiátrica, eliminando cualquier amenaza a su matrimonio. Me levanté de la silla, sintiendo que necesitaba aire fresco. ¿Cuándo regresa mi familia del viaje? Según nuestros registros, mañana por la tarde. ¿Van a arrestar a Patricia? La detective Rivera me miró con una expresión complicada. Tenemos evidencia suficiente para una orden de arresto por conspiración, robo y poner en peligro el bienestar de un adulto mayor. Pero, señora Herrera, esto va a ser devastador para su familia. Asentí lentamente. Detective, hace 3 días pensé que tenía una familia imperfecta pero normal. Ahora descubro que mi nuera ha estado tratando de destruir mi vida durante más de 1 año. Mi familia ya está devastada. Al menos ahora sabremos la verdad. Esa noche, conduje de vuelta a mi casa y me senté en mi sala de estar, mirando las paredes que ya no se sentían como hogar. En menos de 24 horas, David regresaría de sus vacaciones para encontrar que su esposa había sido arrestada y que su vida, tal como la conocía, había terminado. Y yo tendría que decidir si podía perdonar a mi hijo por haber estado tan ciego a la naturaleza maliciosa de la mujer con la que se había casado. David llegó a casa el viernes por la tarde, 1 hora antes de lo previsto. Yo estaba sentada en la cocina, bebiendo mi 5ª taza de café del día, cuando escuché su llave en la puerta principal. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. «¡Mamá! ¡Ya llegamos!», gritó desde la entrada, su voz alegre y relajada después de 1 semana de vacaciones. Escuché las voces excitadas de mis nietos, Emma de 8 años y Lucas de 6, corriendo por la casa con la energía típica después de un viaje largo. Sus risas llenaron el espacio que había estado tan silencioso y tenso durante los últimos 3 días. «Abuela, te trajimos un regalo de Mickey Mouse», gritó Emma, irrumpiendo en la cocina con una bolsa brillante en las manos. La abracé mecánicamente, mi mente dividida entre el amor automático por mis nietos y el horror de saber que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Lucas se unió al abrazo, oliendo a protector solar y felicidad infantil. «¿Dónde está Patricia?», pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. «Está en el auto, hablando por teléfono con su hermana», respondió David, entrando a la cocina con las maletas. Se veía bronceado y descansado, completamente ajeno a la pesadilla que lo esperaba. «Mamá, te ves cansada. ¿Estás bien?». Antes de que pudiera responder, Patricia entró por la puerta trasera, el teléfono aún pegado a su oreja. Cuando me vio, su expresión cambió sutilmente. Vi un destello de algo en sus ojos. ¿Miedo? ¿Culpa? Antes de que la máscara de normalidad volviera a su lugar. «Tengo que irme. Hablamos luego», dijo al teléfono, colgando rápidamente. «Hola, Margarita. ¿Cómo estuvo tu semana?». La pregunta era tan casual, tan perfectamente actuada, que por un momento dudé de todo lo que había descubierto. Pero luego recordé la voz de Elena en esa grabación, los mensajes de texto, la evidencia aplastante de traición. «Fue reveladora», respondí, manteniendo contacto visual con ella.
Patricia parpadeó rápidamente, pero mantuvo su sonrisa. ¿Oh? ¿La limpiadora hizo buen trabajo? David se rió. Mamá, no puedes haber ensuciado mucho la casa en una semana sola. Mis nietos habían corrido hacia la sala de estar para jugar con sus nuevos juguetes, dejándonos solos en la cocina. Era el momento. David, dije, mi voz temblando ligeramente, necesito hablar contigo. Es importante. Claro, mamá, pero primero déjame desempacar y... No, lo interrumpí, mi voz más fuerte ahora. Necesito hablar contigo ahora. Y Patricia también necesita escuchar esto. Algo en mi tono debe haber alertado a David, porque se detuvo completamente y me miró con atención. Patricia se acercó al lavaplatos, fingiendo estar ocupada limpiando platos que ya estaban limpios. ¿Qué pasa, mamá? La policía estuvo aquí esta semana. Encontraron a alguien viviendo en nuestra casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. David me miró como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué quieres decir con que alguien estaba viviendo aquí? Elena Vázquez. ¿Recuerdas ese nombre? Vi como toda la sangre se drenó del rostro de David. Sus ojos se movieron rápidamente entre Patricia y yo. Elena, pero eso fue hace años. ¿Por qué estaría ella? Porque alguien le dio las llaves de esta casa. Alguien que conocía nuestras rutinas, nuestros horarios. Alguien que la ayudó a vivir aquí secretamente durante meses. Patricia soltó el plato que estaba fingiendo lavar. Se estrelló en el lavaplatos con un sonido que nos hizo sobresaltar a todos. No sé de qué estás hablando, Margarita, dijo con voz temblorosa. Eso es ridículo. David se giró hacia su esposa. Patricia, ¿sabes algo sobre esto? Por supuesto que no. Tu madre está confundida. Fue entonces cuando saqué mi teléfono y les mostré las fotos que la detective Rivera me había enviado. Fotos de la habitación donde Elena había estado viviendo, de las fotos de nuestra familia pegadas en las paredes, de las llaves duplicadas. Estas fotos fueron tomadas en el cuarto de arriba, David. Elena confesó todo. Confesó que Patricia la contactó hace 8 meses y organizó todo esto. David tomó mi teléfono con manos temblorosas, deslizándose por las imágenes. Su expresión cambió de confusión a horror absoluto. «¿Qué carajo?», susurró. «Es mentira», gritó Patricia, pero su voz se quebró. «Margarita está inventando todo esto. Está perdiendo la razón». «Entonces explícame esto», dije, sacando las copias de los mensajes de texto que la detective me había dado. «Explícale a tu esposo los mensajes que le enviaste a Elena durante más de 1 año». David leyó los mensajes en voz alta, su voz volviéndose más ronca con cada palabra. Mensajes donde Patricia le prometía a Elena que podría estar con David. Mensajes donde describía mi rutina diaria. Mensajes donde planeaban robar mi dinero y hacer que pareciera que yo estaba perdiendo la memoria. Margarita tiene miles de dólares escondidos en su habitación. Necesitamos probar que ya no puede cuidar de sí misma, leyó David, su voz apenas un susurro. Cuando regresemos del viaje, todo estará en su lugar para que la internen. Patricia se había puesto completamente blanca. Sus manos temblaban violentamente. David, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué?, gritó él, su voz llena de una ira que nunca había escuchado antes. ¿Explicar cómo manipulaste a una mujer mentalmente inestable para que acechara a mi madre? ¿Explicar cómo planeabas robarle y hacer que pareciera demente? No era así. Yo solo. ¿Solo qué, Patricia? ¿Solo querías mi herencia? ¿Solo querías deshacerte de mi madre? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Patricia, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de pánico, de alguien que sabía que había sido atrapada. Tu madre siempre nos ha odiado. Siempre ha interferido en nuestro matrimonio. Yo solo quería que tuviéramos nuestro propio espacio. ¿Entonces decidiste destruir su vida? David tiró los papeles al suelo. ¿Decidiste usar a Elena para torturarla psicológicamente? Elena estaba obsesionada contigo de todos modos. Yo solo dirigí esa obsesión hacia algo útil. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas,
y en ese momento todos supimos que había admitido su culpa. David se quedó mirándola por un largo momento, y vi cómo algo se rompía en sus ojos. No solo amor, sino respeto, confianza, todo el fundamento de su matrimonio se desmoronó en esa cocina. ¿Útil?, repitió lentamente. ¿Llamas útil a torturar a mi madre? Fue entonces cuando escuchamos pasos pequeños en las escaleras. Emma apareció en la entrada de la cocina, sus ojos grandes y confundidos. ¿Por qué están gritando?, preguntó con voz pequeña. El silencio que siguió fue devastador. Patricia se arrodilló junto a Emma, tratando de componer una sonrisa maternal. No pasa nada, cariño. Los adultos solo estamos hablando. Pero David ya se había levantado. No, dijo firmemente. No va a fingir que no pasa nada. Se dirigió a Emma con voz gentil pero seria. Cariño, necesitas ir a tu cuarto con Lucas por un momento. Los adultos necesitamos terminar una conversación muy importante. Emma nos miró a todos una vez más antes de subir las escaleras lentamente. En cuanto estuvimos solos otra vez, David se giró hacia Patricia con una expresión que nunca le había visto antes. Voy a preguntarte una vez más, y quiero la verdad completa. ¿Qué exactamente planeabas hacer con mi madre? Patricia se quedó en silencio por un momento. Luego, como si algo se hubiera roto dentro de ella, comenzó a hablar. El plan era hacerla parecer mentalmente incompetente. Elena iba a asustarla lo suficiente para que tuviera episodios. Íbamos a usar eso como evidencia de que necesitaba cuidado profesional. Y sí, íbamos a tomar control de sus finanzas. ¿Por qué? Porque las necesitamos, David. Nuestras deudas son más grandes de lo que tú sabes. David se quedó paralizado. ¿Qué deudas? Las tarjetas de crédito, el préstamo del auto, la hipoteca que refinancié sin decirte. ¿Cuánto?, preguntó David, su voz como hielo. $45,000. El número flotó en el aire como una bomba que acababa de explotar. David se sentó pesadamente en una silla, su cabeza en sus manos. «Dios mío, Patricia, ¿qué has hecho?». Fue entonces cuando sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, la detective Rivera estaba parada allí con 2 oficiales uniformados. «Señora Herrera, hemos venido a arrestar a Patricia Morales». Patricia comenzó a llorar histéricamente cuando los oficiales le leyeron sus derechos. David se quedó sentado en silencio, viendo cómo la madre de sus hijos era esposada en nuestra cocina. Mis nietos bajaron las escaleras corriendo cuando escucharon las sirenas, y tuve que explicarles que su mamá tenía que irse por un tiempo. Sus caras confundidas y asustadas me rompieron el corazón de una manera que ni siquiera la traición de Patricia había logrado. Esa noche, después de que Patricia fue llevada y después de que David logró acostar a los niños con una explicación muy simplificada de los eventos, nos sentamos en mi sala de estar en completo silencio. «Mamá», finalmente dijo David, su voz quebrada, «no sé cómo disculparme por esto». «No necesitas disculparte, David. Tú no sabías, pero debería haber sabido, debería haber visto las señales. Lo miré. Mi hijo, el hombre que había traído al mundo y criado con tanto amor, y vi que estaba completamente destrozado. ¿Qué vas a hacer ahora?», le pregunté. David se quedó en silencio por un largo momento. «No lo sé, mamá. Honestamente, no lo sé». 6 meses después del arresto de Patricia, me despierto cada mañana en una casa que finalmente se siente como mi hogar otra vez. He cambiado todas las cerraduras, instalado un sistema de seguridad más robusto, y he llenado el cuarto donde Elena vivió con plantas y libros nuevos. Ya no es un lugar de pesadillas, sino un refugio de paz. Patricia fue sentenciada a 2 años de prisión por conspiración, acoso, robo y poner en peligro el bienestar de un adulto mayor. Elena recibió tratamiento psiquiátrico obligatorio y una orden de alejamiento permanente de nuestra familia. Pero más importante que su castigo legal fue el colapso completo de la fachada que Patricia había mantenido durante años. Durante el juicio salieron a la luz más detalles sobre sus manipulaciones. No solo había estado robando dinero de mi casa, sino que también había estado falsificando mi firma en cheques pequeños durante meses.
Había estado diluyendo mis medicamentos para hacer que me sintiera confundida y olvidadiza. Había estado moviendo objetos de lugar en mi casa para hacerme dudar de mi memoria. Lo más perturbador fue descubrir que había estado grabando conversaciones telefónicas conmigo, editándolas para hacer que pareciera que yo decía cosas incoherentes o confusas. Su plan era usar estas grabaciones como evidencia de mi declive mental cuando llegara el momento de tomar control de mis finanzas. Pero Patricia subestimó algo crucial: la fortaleza que viene de haber vivido 64 años en este mundo. No era la anciana frágil y manipulable que ella creía que era. David se divorció de Patricia 3 meses después de su arresto. Fue un proceso doloroso, especialmente porque mis nietos no entendían completamente por qué su familia se estaba desmoronando. David y yo pasamos muchas noches hablando sobre cómo explicarles la situación de una manera que no los traumatizara permanentemente. Mamá se enfermó de una manera que la hizo tomar decisiones muy malas, le dijimos a Emma y Lucas. Necesita ayuda para mejorar, y mientras tanto van a vivir con papá y abuela. Los niños se mudaron conmigo temporalmente mientras David buscaba un apartamento más pequeño. Al principio, pensé que sería abrumador cuidar de 2 niños a mi edad, pero resultó ser exactamente lo que necesitaba. Sus risas llenaron los espacios que la traición había vaciado. Sus voces ahuyentaron los ecos de paranoia que habían plagado mi casa durante meses. Emma, con la intuición natural de los niños, me preguntó una noche mientras le leía un cuento. «Abuela, ¿estás triste porque mamá hizo cosas malas?» La pregunta me tomó por sorpresa, pero decidí ser honesta dentro de lo apropiado para su edad. «Estoy triste porque mamá tomó decisiones que lastimaron a la familia», le dije. «Pero no estoy triste por descubrir la verdad. A veces, conocer la verdad es lo que nos permite sanar». Lucas, desde su cama, agregó: «¿Mamá va a mejorar?» «No lo sé, cariño, pero lo que sí sé es que ustedes están seguros, que papá y yo los amamos muchísimo y que vamos a estar bien». Y era verdad, íbamos a estar bien. David encontró un apartamento a solo 10 minutos de mi casa. Los niños pasan la semana con él y los fines de semana conmigo, un arreglo que funciona sorprendentemente bien. David ha estado yendo a terapia para procesar la traición y su propia culpa por no haber visto las señales de comportamiento manipulador de Patricia. «Me siento como un idiota», me confesó una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. «¿Cómo no me di cuenta de que mi propia esposa estaba torturando psicológicamente a mi madre?» «Porque ella era muy hábil en sus manipulaciones», le respondí. «Y porque cuando amas a alguien, quieres creer lo mejor de esa persona. Pero ¿cómo perdonas algo así? ¿Cómo sigues adelante después de que alguien en quien confiabas completamente resulte ser eso?» Era una pregunta que yo misma me había hecho muchas veces durante los meses pasados. «No perdonas por ellos», le dije finalmente. «Perdonas por ti mismo, porque cargar esa ira y ese resentimiento solo te lastima a ti». Pero la verdad es que mi proceso de sanación no ha sido solo sobre perdonar, ha sido sobre reclamar mi poder. Decidí hacer cambios significativos en mi vida que había estado posponiendo durante años. Vendí algunas de las joyas que Roberto me había dado y usé el dinero para remodelar mi casa completamente. Contraté a un jardinero para crear un jardín de vegetales en el patio trasero, algo que siempre había querido hacer, pero que Patricia había desalentado con comentarios sobre lo inapropiado que era para una mujer de mi edad andar cavando en la tierra. Me uní a un club de lectura en la biblioteca local y conocí a un grupo de mujeres increíbles de mi edad que se convirtieron en amigas reales, no en relaciones superficiales mantenidas por obligación familiar. Con ellas puedo ser completamente yo misma sin temer juicios o manipulaciones. Incluso comencé a tomar clases de pintura, algo que había abandonado cuando me casé con Roberto hace 40 años. Resulta que aún tengo talento para ello, y mi instructor dice que mis piezas más recientes muestran una liberación emocional que es evidente en cada pincelada. La relación entre David y yo también ha cambiado para mejor. Sin Patricia como intermediaria constante, hemos redescubierto una conexión que no habíamos tenido en años. Él viene a cenar conmigo una vez por semana,
solo nosotros dos, y realmente conversamos. No sobre problemas familiares o obligaciones, sino sobre libros, películas, ideas, sueños. Siento como si estuviera conociendo a mi madre otra vez, me dijo hace pocas semanas. Patricia siempre tenía algo que decir sobre todo lo que tú hacías, y yo empecé a verte a través de sus ojos en lugar de los míos. Y yo empecé a censurarme para evitar sus críticas, admití. Pero esa no soy realmente yo. El mes pasado, David conoció a alguien nuevo. Se llama Carmen, es enfermera en el hospital local, tiene 2 hijos adolescentes de un matrimonio anterior y es genuinamente una de las personas más amables que he conocido. Cuando David me la presentó, estaba claramente nervioso sobre mi reacción. Mamá, si sientes que es demasiado pronto. David, lo interrumpí, eres un hombre adulto que merece ser feliz. Si Carmen te hace feliz, entonces me alegro por ustedes. Carmen y yo hemos desarrollado una relación completamente diferente a la que tuve con Patricia. Es respetuosa pero no forzada, amigable sin ser falsa. Cuando viene a cenar, realmente quiere estar aquí. Hace preguntas sobre mi vida porque le interesa genuinamente, no porque esté buscando información para usar en mi contra. Sus hijos, María de 15 años y Roberto de 17, se llevan maravillosamente con Emma y Lucas. Viendo a los 4 niños jugar juntos en mi patio trasero, me da esperanza de que esta nueva configuración familiar pueda funcionar de maneras que la anterior nunca lo hizo. Patricia me ha escrito 3 cartas desde la prisión. No he abierto ninguna de ellas. David me preguntó si quería saber lo que decían, pero le dije que no. No necesito sus excusas, sus justificaciones o sus disculpas.